quiero que hagas algo ahora mismo. Si estás solo en casa, levántate y camina hacia el otro lado de la habitación. No pienses en cómo caminas. Solo camina normalmente, como lo haces todos los días. ¿Arrastraste los pies? ¿Inclinaste el cuerpo hacia un lado? ¿Diste pasos más cortos de lo que recuerdas que solías dar? ¿Sintiste que necesitabas un momento para encontrar el equilibrio antes de arrancar? La mayoría de las personas que están viendo este video en este momento acaban de notar algo que no habían notado antes. O tal vez sí lo habían notado, pero lo habían descartado como cansancio, como una mala noche, como algo que viene con la edad y no tiene mayor importancia. Hoy te voy a decir por qué eso es un error, y por qué la forma en que caminas es una de las ventanas más claras que existe hacia lo que está pasando dentro de tu sistema nervioso, tu cerebro, tu columna vertebral y tu sistema cardiovascular en este momento. Soy la doctora Elena Vargas, neuróloga clínica con especialización en trastornos del movimiento y neurología del envejecimiento. Llevo 22 años trabajando con pacientes que llegaron a mi consultorio por razones completamente distintas: dolores de cabeza, mareos, problemas de memoria, y que durante la evaluación revelaron alteraciones en su manera de caminar que terminaron siendo la clave diagnóstica más importante de todo el cuadro clínico. La marcha humana es extraordinariamente compleja. Para dar un solo paso, tu cerebro ejecuta cientos de cálculos simultáneos, involucrando el cerebelo, los ganglios basales, la corteza motora, el sistema vestibular, la visión, la propiocepción de tus pies y tobillos, y la fuerza coordinada de decenas de músculos. Cuando algo en ese sistema falla, ya sea de manera leve o significativa, la forma en que caminas cambia. Y esos cambios, si sabes leerlos, cuentan una historia muy precisa. Lo que quiero hacer hoy contigo es enseñarte a leer esa historia, no para asustarte, sino para darte el tipo de información que puede marcar la diferencia entre detectar algo a tiempo o descubrirlo demasiado tarde. Antes de continuar, una cosa importante. Nada de lo que vas a escuchar hoy es un diagnóstico. Soy médica, pero no soy tu médica, y un video de YouTube no reemplaza una evaluación clínica. Lo que sí puede hacer es darte suficiente comprensión para saber cuándo una conversación con tu médico se vuelve urgente, y cuándo puedes tranquilizarte porque lo que observas tiene explicaciones benignas y manejables. Eso es exactamente lo que vas a tener al final de este video. Empecemos con la pregunta más básica y más importante. ¿Qué es una marcha normal? Una marcha normal en un adulto sano tiene varias características que los neurólogos evaluamos de manera sistemática. El paso debe ser simétrico, es decir, el pie derecho y el pie izquierdo avanzan distancias similares. El ritmo debe ser regular, sin aceleraciones ni pausas involuntarias. Los brazos deben oscilar de manera natural y opuesta a las piernas. El brazo izquierdo adelante cuando el pie derecho avanza y viceversa. La cabeza debe estar levantada, no mirando al suelo. El tronco debe mantenerse relativamente recto. Y el despegue del pie del suelo debe ser completo, con el talón tocando primero y la punta elevándose claramente al final de cada paso. Cuando alguno de estos elementos se altera de manera consistente, no una vez porque estabas distraído o cansado, sino como patrón habitual, eso merece atención. El primer patrón del que quiero hablarte es arrastrar los pies, y este es probablemente el más común entre las personas que están viendo este video. Arrastrar los pies significa que al caminar, uno o ambos pies no se elevan completamente del suelo. En lugar de un paso limpio con despegue claro, el pie roza o arrastra ligeramente la superficie. A veces el sonido es lo que lo delata, ese sonido de frotamiento suave que alguien que te conoce nota antes que tú mismo. Hay varias causas posibles para arrastrar los pies, y es importante entender
que no todas son igualmente serias. La más benigna es la debilidad muscular en los flexores dorsales del pie, los músculos que elevan la punta del pie al caminar. Esta debilidad puede venir de años de sedentarismo, de calzado inadecuado que no obliga al pie a trabajar correctamente, o simplemente de la sarcopenia, que es la pérdida gradual de masa muscular que comienza alrededor de los 50 años en personas sedentarias. La causa más frecuente y más importante de arrastre de pies que veo en mi práctica clínica es la enfermedad de Parkinson en sus etapas tempranas o medias. La marcha parkinsoniana tiene una firma muy reconocible para un neurólogo. Pasos cortos y rápidos, arrastre bilateral de los pies, reducción o ausencia de la oscilación de los brazos, ligera inclinación hacia adelante del tronco y una dificultad característica para iniciar el movimiento, ese momento de congelación que los pacientes describen como si los pies se pegaran al suelo. Es importante que entiendas algo sobre el Parkinson que muy pocas personas saben, para cuando los síntomas motores como el arrastre de pies se vuelven evidentes. La enfermedad lleva entre 5 y 10 años desarrollándose silenciosamente en el cerebro. Esto significa que la ventana de intervención más efectiva, la que puede retrasar la progresión de manera más significativa, ya ha pasado parcialmente. Pero también significa que detectar el problema cuando los síntomas motores recién aparecen sigue siendo enormemente valioso, porque aún quedan años de intervención efectiva disponibles. Una segunda causa importante de arrastre de pies es la hidrocefalia de presión normal, una condición que afecta principalmente a adultos mayores de 60 años y que es trágicamente subdiagnosticada, porque sus síntomas iniciales son frecuentemente atribuidos al envejecimiento normal. La hidrocefalia de presión normal produce una triada clásica que los neurólogos llamamos los 3 problemas, con la letra V en español, aunque en inglés se conocen como las 3 doble U, alteración de la marcha con arrastre y pasos cortos, problemas de memoria y concentración, y urgencia urinaria o incontinencia. Si tienes los 3, especialmente si los 3 han aparecido de manera progresiva en los últimos años, necesitas una consulta neurológica urgente. La razón es que la hidrocefalia de presión normal, a diferencia del Parkinson y de muchas otras condiciones neurológicas, tiene tratamiento quirúrgico efectivo en la mayoría de los casos. Es una de las pocas causas de deterioro cognitivo y alteración de la marcha que es potencialmente reversible, pero solo si se detecta a tiempo. Una tercera causa de arrastre de pies que no quiero dejar sin mencionar es la estenosis espinal, lumbar. Cuando el canal espinal se estrecha en la región lumbar, ya sea por artrosis, por hernias discales múltiples o por engrosamiento de los ligamentos que ocurre con la edad, las raíces nerviosas que salen de la médula espinal hacia las piernas se comprimen. El resultado puede ser debilidad en los pies, alteración de la marcha con arrastre y frecuentemente dolor o adormecimiento que se irradia desde la espalda, baja hacia las piernas al caminar y que mejora cuando te sientas o cuando te inclinas ligeramente hacia adelante. Si reconoces ese patrón, una resonancia magnética de columna lumbar puede dar la respuesta en cuestión de horas. El segundo patrón importante es caminar inclinado hacia un lado. Cuando el tronco se desplaza consistentemente hacia la derecha o hacia la izquierda al caminar, o cuando hay una asimetría evidente entre cómo se mueve el lado derecho del cuerpo y el lado izquierdo, el sistema nervioso está enviando una señal que no debe ignorarse. La causa más urgente de asimetría en la marcha es la que aparece de manera repentina. Si alguien que caminaba normalmente empieza a arrastrar un pie, a inclinar el tronco hacia un lado o a no oscilar un brazo de manera súbita, en horas o días, eso puede ser un signo de accidente cerebrovascular, de un tumor cerebral de crecimiento rápido o de una lesión medular aguda. Esto es una emergencia médica. No mañana,
no la semana que viene, hoy. Pero la asimetría que aparece gradualmente a lo largo de meses o años cuenta una historia diferente. En ese caso, las causas más frecuentes incluyen la enfermedad de Parkinson, que tiende a comenzar de manera asimétrica, afectando más un lado del cuerpo que el otro. También incluye las secuelas de un accidente cerebrovascular previo que pudo haber pasado inadvertido o que fue leve. Y con mucha frecuencia incluye problemas ortopédicos como una cadera artrósica, una diferencia en la longitud de las piernas o una lesión antigua de rodilla que alteró la biomecánica de la marcha de manera permanente. El tercer patrón que quiero explorar contigo es la marcha con base amplia. Esto significa caminar con los pies más separados de lo normal, como si inconscientemente buscaras más superficie de apoyo para mantenerte estable. Muchas personas con este patrón describen una sensación de inseguridad al caminar, de que podrían perder el equilibrio, especialmente en superficies irregulares, en la oscuridad, o al girar la cabeza mientras caminan. La marcha de base amplia es la firma clásica de la ataxia cerebelosa. El cerebelo es la estructura en la parte posterior e inferior del cerebro que coordina la precisión, el ritmo y el equilibrio del movimiento. Cuando el cerebelo funciona mal, los movimientos se vuelven imprecisos, descoordinados, y la persona compensa ampliando su base de sustentación para ganar estabilidad. Las causas de ataxia cerebelosa son variadas. Algunas son benignas y completamente reversibles. El alcohol es la causa más común de ataxia cerebelosa en adultos. El consumo crónico de alcohol daña el cerebelo de manera progresiva, y en etapas tempranas, ese daño se manifiesta como una marcha levemente inestable con base amplia. Si el consumo se detiene a tiempo, una parte significativa de esa función puede recuperarse. Otras causas de ataxia cerebelosa incluyen deficiencias vitamínicas, especialmente de vitamina B12 y vitamina E. La vitamina B12 es particularmente importante porque su deficiencia puede producir daño neurológico significativo, incluyendo alteraciones de la marcha, adormecimiento en manos y pies y deterioro cognitivo, y porque esa deficiencia es frecuente y frecuentemente no diagnosticada en adultos mayores de 60 años que toman metformina para la diabetes o inhibidores de la bomba de protones para el reflujo, dos medicamentos muy comunes que interfieren con la absorción de esta vitamina. También existe la ataxia cerebelosa de causa genética, la más conocida de las cuales es la ataxia espinocerebelosa, un grupo de enfermedades hereditarias que se manifiestan generalmente entre los 30 y los 60 años y que tienen un componente familiar importante. Y existe la ataxia cerebelosa como manifestación paraneoplásica, es decir, como consecuencia de ciertos tipos de cáncer que producen anticuerpos que atacan el cerebelo. En estos casos, la ataxia puede aparecer semanas o meses antes de que el tumor primario sea detectable, lo que hace que la evaluación neurológica de una marcha inestable, de base amplia, pueda ser literalmente salvadora de vidas. El cuarto patrón que vamos a explorar es la marcha con pasos muy cortos y rápidos, lo que los neurólogos llamamos marcha festinante. La persona da muchos pasos pequeños, a veces con dificultad para detenerse una vez que empieza a moverse, como si estuviera perdiendo el control de la velocidad. En algunos casos hay una tendencia a acelerar involuntariamente. Ya mencioné que este patrón es central en la enfermedad de Parkinson, pero también puede ocurrir con lesiones en los lóbulos frontales del cerebro, ya sea por múltiples infartos cerebrales pequeños que se van acumulando silenciosamente a lo largo de los años, una condición llamada enfermedad de pequeño vaso cerebral, o por otras condiciones que afectan la corteza frontal. La enfermedad de pequeño vaso cerebral merece atención especial porque es tremendamente común y tremendamente ignorada. Es causada por la suma de años de hipertensión arterial no bien controlada,
diabetes, tabaquismo y otros factores de riesgo cardiovascular que van dañando los pequeños vasos que irrigan las regiones profundas del cerebro. Su manifestación temprana más común no es un derrame cerebrovascular dramático, es una alteración progresiva de la marcha con pasos cortos, combinada con enlentecimiento del pensamiento y cambios sutiles en la personalidad o el estado de ánimo. El diagnóstico se hace con resonancia magnética cerebral que muestra lesiones de sustancia blanca. Lo que hace a esta condición especialmente importante es que es prevenible y parcialmente tratable. El daño que ya ocurrió no se revierte completamente, pero el daño futuro puede reducirse significativamente con control estricto de la presión arterial, de la glucemia, de los lípidos y con el abandono del tabaco. Cada año de buen control puede significar años de función cognitiva y motora preservada. El quinto patrón, y el que más frecuentemente se confunde con simple cansancio o malos hábitos posturales, es la marcha con la mirada al suelo y el tronco inclinado hacia adelante. Cuando una persona camina mirando constantemente el suelo, con la cabeza inclinada y el tronco ligeramente encorvado hacia adelante, hay varias posibilidades. La más obvia es postural, años de trabajo frente a una pantalla, de cargar peso mal distribuido, de sedentarismo que debilita los músculos paraespinales. Esta causa es real, es frecuente y responde bien al ejercicio y a la fisioterapia. Pero hay otra causa que no debe pasarse por alto. La mirada al suelo al caminar puede ser una estrategia compensatoria que el cerebro desarrolla cuando el sistema de equilibrio está comprometido. Cuando la propiocepción, que es la capacidad de sentir la posición del propio cuerpo en el espacio, empieza a declinar, ya sea por neuropatía periférica, por problemas vestibulares o por cambios en la sensibilidad de los pies, el cerebro empieza a depender más de la visión para mantener el equilibrio. Mirar el suelo proporciona información visual sobre la superficie que compensa parcialmente la información propioceptiva, que ya no llega con claridad. La neuropatía periférica, que es el daño a los nervios de las extremidades, es especialmente frecuente en personas con diabetes, con antecedentes de consumo excesivo de alcohol o con deficiencias de vitamina B12. Produce adormecimiento, hormigueo o pérdida de sensibilidad en los pies, lo que altera directamente la forma en que la persona camina y se equilibra. Si notas que tus pies están adormecidos o que sientes menos el suelo de lo que solías sentir, y si eso coincide con cambios en tu marcha, ese conjunto de síntomas merece evaluación neurológica sin demora. Ahora quiero hablar de las caídas, porque todo lo que hemos explorado hasta aquí converge en un riesgo que es, en términos de salud pública en adultos mayores, uno de los más subestimados y devastadores que existen. Las caídas en adultos mayores de 65 años son la primera causa de muerte por lesión no intencional en ese grupo de edad. No los accidentes de tráfico, las caídas. Cada año, 1 de cada 3 personas mayores de 65 años se cae al menos una vez. Y las consecuencias de esas caídas, fracturas de cadera, traumatismos cráneoencefálicos, el deterioro funcional que sigue a semanas de inmovilización, son con frecuencia el inicio de una espiral de deterioro de la que muchos adultos mayores nunca se recuperan completamente. La alteración de la marcha es el predictor más poderoso del riesgo de caída, no la edad, no la densidad ósea, la marcha. Un adulto de 80 años con una marcha estable, pasos amplios, buen equilibrio y buena oscilación de brazos tiene un riesgo de caída significativamente menor que un adulto de 65 años con pasos cortos, arrastre de pies y reducción de la oscilación de brazos. Esto significa que evaluar y tratar las alteraciones de la marcha no es solo una cuestión de calidad de vida, es una intervención de supervivencia. Los programas de ejercicio físico enfocados en fuerza muscular de miembros inferiores, equilibrio y coordinación han demostrado en docenas de estudios
reducir el riesgo de caídas entre un 23 y un 40% en adultos mayores. El Tai Chi específicamente, que puede parecer una actividad suave y casi decorativa, tiene uno de los perfiles de evidencia más sólidos en la prevención de caídas de toda la medicina del ejercicio. Un metaanálisis de 2019, publicado en el British Medical Journal, que revisó 108 ensayos clínicos, encontró que el Tai Chi reducía el riesgo de caídas en adultos mayores en un 19%, en comparación con controles, y en combinación con otras intervenciones, el efecto era aún mayor. La fisioterapia especializada en marcha y equilibrio es otra intervención con evidencia sólida, no la fisioterapia genérica que a veces se prescribe como rutina. La fisioterapia específicamente diseñada para evaluar el patrón de marcha individual, identificar las debilidades y asimetrías específicas de esa persona y trabajar de manera dirigida para corregirlas. Entonces, ¿qué debes hacer con toda esta información? Lo primero es observar. Durante la próxima semana, presta atención consciente a cómo caminas. ¿Tus pasos son simétricos? ¿Elevas completamente los pies del suelo? ¿Oscilan tus brazos de manera natural y opuesta a tus piernas? ¿Te sientes estable en superficies irregulares? ¿Puedes girar la cabeza mientras caminas sin perder el equilibrio? ¿Has notado que evitas superficies irregulares o que reduces tu velocidad en situaciones donde antes caminabas sin pensarlo? Lo segundo es preguntar. Pídele a alguien que te conoce bien que te observe caminar. Los cambios en la marcha son frecuentemente más visibles para los demás que para uno mismo, porque ocurren de manera gradual y porque tendemos a normalizar lo que vivimos en nuestro propio cuerpo. Lo tercero, y esto es crítico, es actuar. Si reconoces en ti mismo alguno de los patrones que describí hoy, especialmente si son de aparición reciente o han empeorado en los últimos meses, programa una consulta con tu médico y dile específicamente que quieres que evalúen tu marcha. No lo menciones de pasada al final de la consulta. Dilo al principio. Dile que caminas diferente y que quieres entender por qué. Un médico bien orientado puede hacer en su consultorio pruebas simples como el test de levantarse y caminar, el test de marcha en tándem o la evaluación de la postura en un pie que en menos de 5 minutos dan información diagnóstica muy valiosa. Y si esas pruebas sugieren algo que requiere mayor evaluación, puede derivarte a neurología, a fisioterapia o a los estudios de imagen necesarios. No esperes a caerte. No esperes a que el problema se vuelva imposible de ignorar. La neurología del movimiento ha avanzado enormemente en los últimos 20 años, y las herramientas que tenemos hoy para intervenir tempranamente en los trastornos de la marcha son incomparablemente más efectivas que las que teníamos hace una generación. Tu manera de caminar es uno de los indicadores más precisos de la salud de tu cerebro, tu columna y tu sistema nervioso. Merece la misma atención que tu presión arterial, tu glucemia o tu colesterol. Deja en los comentarios si reconociste algo de lo que describí hoy. ¿Arrastras los pies? ¿Notas asimetría? ¿Te has vuelto más cauteloso al caminar en los últimos años? Tu observación puede ayudar a alguien más que está viendo este video y todavía no sabe cómo describir lo que siente. Dale like si este video te dio información que no tenías antes. Suscríbete, porque en el próximo video vamos a hablar sobre los 5 síntomas neurológicos que la mayoría de los adultos mayores atribuyen al envejecimiento normal, pero que en realidad merecen evaluación médica urgente. Comparte este video con alguien mayor que conozcas, con tus padres, con tus suegros, con un amigo que has notado que camina diferente desde hace un tiempo. Porque en neurología, como en casi toda la medicina, el tiempo que pasa entre el primer síntoma y el primer diagnóstico es el tiempo más valioso que existe. Y ahora tú sabes por qué.